palabras que yo de sus labios quisiera oír, obras que hizo en tierra mar, cosas de Cristo quiero escuchar. Quiero saber de los niños que él llamó, imaginarme la dicha que a ellos dio, actos de gracia con dulce voz, en su rostro la luz de Dios. Dime con tono de asombro como la mar en Galilea la barca quiso tragar, como el maestro pudo en verdad calmar las aguas y tempestad. Hola niños, buenos días. Mi nombre es la hermana Magali Cerón. El día de hoy, 2 de abril, vamos a estudiar Mateo 14, Marcos 6, Juan 5 al 6 y nuestra clase se llama No tengáis miedo. Quizás algunos se pregunten si en algún momento de nuestras vidas el Salvador nos ayuda. Pues les tengo la respuesta. Nuestro Salvador siempre nos ayuda, siempre está con nosotros y Él siempre nos vigila y nos cuida. Mateo 14, 13 al 21 dice: Y al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca a un enorme lugar desierto y apartado, y cuando la multitud lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Y cuando salió Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por sus aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y alcanzando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y regocijaron. Lo que sobró, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pequeños, aquí podemos ver uno de los grandes milagros que nuestro Padre Celestial hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Sigo el ejemplo de Jesús cuando soy bondadoso con los demás. Una de las formas en que Jesús demostró amor fue alimentar a sus seguidores cuando tenían hambre. En las escrituras que acabamos de leer de Mateo 14, del 13 al 21, podemos darnos cuenta de que Jesús quería estar solo por un instante para poder orar. Sin embargo, la gente quería estar cerca de él y él no los alejó. Al contrario, compartió con ellos parte de lo que es ahora nuestro evangelio. Nosotros también podemos demostrar bondad y amor por las personas. Mateo 14, 22 al 23 dice: Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Chicos, recordemos que siempre debemos de dar gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da.
Y la oración es la forma en la que nosotros podemos hacerlo. Nunca olviden que debemos de orar a nuestro Padre para darle las gracias de todo lo que nos da y que Él nos cuide y nos proteja. La fe en Jesucristo me puede ayudar a no temer. Pedro demostró gran fe cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, en algún momento tuvo miedo y por eso fue cuando Jesús lo tuvo que detener. Nosotros podemos tener lo mismo. Tenemos una gran fe y en el momento que empezamos a desfallecer o pensar que no tenemos fe, nuestro Padre Celestial tiende la mano y nos toma de ella para sostenernos muy fuerte. Jesús alimentó milagrosamente a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Juan 6 del 5 al 14 dice: Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él a una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a sus discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo repartió de los pescados cuanto quieran. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged lo que ha quedado, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron y los que habían comido. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro de que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Chicos, no solo aquí vemos que una de las pruebas de que Jesús era el profeta que nos iba a enviar nuestro Padre Celestial, sino que también nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial siempre nos escucha cuando oramos. Y Jesús lo hizo. Jesús oró a nuestro Padre Celestial, dio gracias, algo muy importante que siempre hemos dicho que no debemos de olvidar, dar gracias. En este caso, Él pidió para que todos pudiesen comer y saciarse. Y así lo hizo nuestro Padre Celestial. Él escuchó las oraciones, la oración de nuestro Señor Jesucristo y le dio lo que Él pidió para poder ayudar así a los demás. Y nosotros debemos de hacer lo mismo siempre. Mis pequeñas ofrendas pueden marcar una diferencia. Fue un niño quien proveyó el pan y los peces que Jesús utilizó para alimentar a los 5,000 hombres. Eso quiere decir que aunque estamos pequeños, también podemos hacer grandes cosas como nos pide nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros es como una pieza de un gran rompecabezas. Todos somos importantes y todos nos necesitamos unos a otros. Juan 5, 17, 47 dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Entonces, por esto los judíos aún no procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino hasta que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a la vida. De cierto os digo. Viene la hora, y es hora, cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio poder para hacer juicio. Y cuando es el Hijo del Hombre, no os maravillaréis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y el que dé testimonio de que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntarle a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero no os recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esta para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habisteis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque al que él envió, a vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me enviéis. Si otro viniese a su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís la gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si vosotros le creyerais a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Chicos, sé que esta escritura está un poquito larga, pero es necesario que nosotros entendamos que nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo porque era parte de las Escrituras, porque es algo que Él tenía planeado y pensado para nuestra salvación. Y nosotros debemos de leer las Escrituras, escudriñarlas y entenderlas. En familia, en la clase dominical, y así nosotros podemos entender muchas cosas. Mateo 14, 24 al 33. Y a la barca estaba en medio del mar, azotaba por las olas porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche fue Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, y anduvo sobre las olas, sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver que el viento era fuerte, tuvo miedo y empezando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo, Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Chicos, esta es una de las obras que también hizo nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo dice unas sabias palabras, oh hombre de poca fe. Nosotros nunca debemos de dudar de la fe que tenemos y nunca debemos de dudar que nuestro Padre Celestial está ahí a nuestro lado. Y siempre que tenemos un problema, Él nos toma de la mano. Él nos abraza y nos cubre. Y nos da la sabiduría para entender lo que pasa a nuestro alrededor. La fe en Jesucristo nos puede ayudar a no temer, y la fe y el temor tienen una función primordial en el relato de Jesús y Pedro cuando caminaron en el mar. Imaginen que estuvieron presentes y que tenían una cámara fotográfica del momento en el que Jesús y Pedro caminaron sobre el mar. ¿Se imaginan qué emocionante fue? Y la gran fe que se siente, ¿verdad? Así es como nosotros debemos de sentirnos cada vez que pensamos en nuestro Padre Celestial, porque Él nos detiene y nos guía por el camino adecuado día a día. Los invito a hacer un dibujo en el momento en el que ustedes se imaginaron cómo caminaban con Jesús en el mar. No olviden realizar su hoja de actividad de esta semana. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bye.